Hace poco se anunció que Jujutsu Kaisen está a 5 capítulos de terminar con la historia, cerrando el 30 de septiembre. A lo que yo hice una encuesta para hacer la apuesta de si tendrá un buen final o un mal final, aprovechando la creencia de que ahora los mangas terminan mal. Pero hoy, la pregunta no es si es así o no. Más bien, la pregunta es, ¿por qué terminan mal los mangas de ahora? O incluso los animes, porque hay series originales como Bakugan que me han comentado que su final es malo. Pues bien, como pueden anticipar, se debe a varios factores y es normal, porque cuando se trata de algo tan masivo como una historia, mucho puede influir, desde decisiones del propio autor a la influencia de un editor o una editorial, y quizá la presión de los fanáticos. Por eso, yo dejaré algunos detalles más una opinión personal de qué es lo que influye en esto. Y como siempre, abajo en la barra del video tienes los minutos exactos con cada tema para que vayas a lo que más te interese. Pero por mientras, yo veo necesario empezar con lo que sería la presión de los lectores. ¿Pueden realmente influir los lectores? Pues sí, los de Japón sí pueden. Nosotros no importamos en lo absoluto. Verán, allá en el país nipón es común que los mangakas reciban cartas de sus lectores y las lean, obviamente. A esto muchos hacen mención, el caso que más he visto es el de Oda en One Piece, ya que responde preguntas en páginas de los volúmenes que provinieron de cartas. Y la opinión del lector sí tiene peso, incluso si no tiene tanto peso en el autor, puede tenerlo en la editorial, pues las editoriales se preocupan de muchísimas cosas, sobre todo la popularidad, así que constantemente ven qué quieren los fanáticos y qué es mejor. Pero ojo, los fanáticos de Japón. De ese modo, la editorial puede ejercer presión en sus mangakas para que hagan ajustes, para que dimensionen lo mucho que puede influir. Piensen en que Vegeta era originalmente un villano temporal, pero su gran popularidad con los lectores de la obra hizo que el maestro Toriyama rectificara su decisión y lo volviera importante para la serie. El resto es historia. Otro caso es el de Masashi Kishimoto, quien por allá en 2015 habló de cómo la presión de los fanáticos influyó en el desarrollo de relaciones como las de Naruto y Hinata. Hachime Isayama, por su lado, alguna vez dijo que haría el final que él cree mejor, pero en el 2020 dijo que lo que decían los fanáticos sí influyó en unos ajustes que terminaron en un final que dio bastante debate. Voy a repetirlo, nosotros no importamos, pero los fans japoneses sí importan, y su palabra tiene muchísimo más peso de lo que decimos por acá. Ni siquiera Windrache podría hacer algo ante el fan promedio japonés, por lo que por más que acá en Latinoamérica nos quejemos y digamos esto o aquello, lo importante es que al público local sí le guste, aunque obviamente con lo reservados que son los japoneses, pocas veces serán específicos en hasta qué niveles hicieron cambios. Son discretos, pero en efecto, sí importa lo que digan sus lectores. Y eso lo podemos derivar a otro tema que importa mucho, algo que en nuestro lado conocemos como conformismo. Previamente hice un video hablando de esto, pero aquí nos centramos en Japón otra vez, y es que allá no son tan exigentes. No esperan una historia que revolucione todo ni sea innovadora. La historia más genérica es suficiente. Pero sobre todo, el fan japonés está atrapado dentro de un status quo. Las editoriales lo saben, los creadores lo saben, y ya hay una fórmula en las historias de manga que siempre funciona y siempre funcionará. Allá en el país del sol naciente son felices con eso. Siendo así, hay creadores y editoriales que no apostarán por algo atrevido que pueda afectar la popularidad de la historia y las ventas. Por lo que entonces, ya que son a ese público a quien más deben complacer, muchas veces quedan en esos finales cliché que muchos repudian y odian en nuestro lado del mundo. Haré mucho énfasis en eso porque es importante para la conclusión, ya que la opinión y los gustos del fan japonés son claramente muy diferentes a los que hay en Latinoamérica. Sin embargo, esto junto al punto anterior se complementan lo suficiente para que pasemos a hablar de una presión mucho mayor. La presión del editor. ¿Y quién es el editor? Es un hombre que revisa la historia del manga y dice que está aprobado o no. Puede exigir cambios y llamar cuando se le dé la gana al mangaka para decirle qué debe hacer. Si se preguntan cuánto poder puede tener un editor,
Hagan de cuenta lo siguiente: la saga de Cell pudo ser recordada de otra forma, ya que primero estos eran los villanos, pero no gustaron al editor. Luego presentaron a estos dos, pero no lucían como villanos porque eran adolescentes. Así que Toriyama presentó a Cell y esta vez sí fue aprobado. Ahora, ¿se imaginan la saga de Cell sin Cell? Algo digno de un universo alternativo. Pero básicamente, un editor puede hacer todo eso. Imaginen ahora cuando son muchos editores. Pueden hacer cambios que sean acertados o no. Hay cambios más explícitos y otros en donde son solo una mera especulación. Pero no olviden esto: un editor tranquilamente puede ser una persona como tú y como yo, con una idea alocada, pero con el poder de hacerla canon en la historia. Con eso tenemos 3 razones objetivas que pueden influir en que un manga acabe mal. Así que ahora es necesario que entonces hablemos de cuando es simplemente la culpa del autor y de nadie más. Y esto es una línea bastante difícil de ver, ya que hablé de cómo son reservados y cómo no dirán directamente qué les pidieron cambiar. Así que este segmento del video va más destinado a decir lo siguiente: los autores pueden cometer errores. Sé que muchos ven al autor de su historia favorita como una eminencia. No culpo a nadie por eso, pero son humanos y la humanidad está condicionada a la imperfección. Por eso es posible que se olviden de un dato, de una trama, o se contradigan o simplemente tengan una idea que no encajó con el gusto de todos. Para nadie el éxito está garantizado. Porque, ojo, incluso si idealizamos a estos mangakas como si estuvieran en la cima, hay una diferencia entre llegar a la cima y permanecer allí. De que un mangaka pueda cometer errores, sí, claro que sí puede cometer errores. Tan solo pregúntenle al de Golden Boy. Dios, ese final es horrible. Desde que lo mencioné en un video no dejo de pensarlo. Y es que en este caso no hay evidencia ni nada que diga que hubo influencia. El creador de esa serie es conocido por seguir su propia visión creativa, que en ese momento acabó de forma pésima. Y ese es mi punto de esta parte del video. Pero no quiero escatimar en mencionar error tras error de un mangaka. Solo quiero desvanecer esa idealización y que, en efecto, el error puede ser de ellos y nadie más. Si un manga acaba mal, tampoco es necesario revolverse la cabeza diciendo ¿por qué terminó mal? ¿Cómo pudo terminar mal? La respuesta puede ser tan simple como que el autor le dio un desarrollo que no dejó conforme a nadie, o mejor dicho, a la mayoría de su público. Momento, ojo con eso último que dije, que no deja conforme a la mayoría de su público. Pongamos atención a esa última línea, porque con esto llegamos a otro punto del video, en donde tenemos que hablar de receptor y relatividad. El receptor somos nosotros. La relatividad está en la diferencia de opiniones y experiencias con una historia. ¿Por qué se debate si el final de Shingeki no Kyojin fue malo o no? ¿Por qué hay debate con Kimetsu no Yaiba? ¿Y por qué está pasando también con Boku no Hero? Porque son obras populares y una obra popular hace que gente que incluso que no ha leído la obra opine por encima. Con la popularidad viene el hate, la crítica, y muchos juzgan sin contextualizarse. Eso se llama choque de opiniones. Tal choque de opiniones puede pasar incluso dentro de la comunidad de fanáticos que sí leyó el manga. Y el motivo es que la comunidad de Latinoamérica es imposible de complacer. Es tan grande y variada que siempre habrá diversas opiniones. Y lo que determina finalmente la verdad puede ser simplemente la mayoría. Si una mayoría te dice que un manga es malo, se toma como la verdad. Si te dicen que el final en sí es malo, también así sucede. Internet tiene un algoritmo negativo, en donde todos son libres de dejar ir su opinión sin remordimientos, y eso influye muchísimo. También es válido decir que es una comunidad muy, pero muy quisquillosa. A veces injustamente exigente. Un montón de personas consumen los productos ilegalmente de forma pirata, pero demandan una calidad como si tuvieran el poder de un editor en jefe. Por lo que al final del día, lo que pasa es que un gran sector de internet logró hacer ruido negativamente e hizo que se adaptara la idea de que cierto final es malo. A veces puedes encontrar buenos argumentos que justifican cada punto. Lo recomendable e ideal es decidir con criterio propio. Hay un montón de cosas que pueden ser discutidas sobre historias. Debates hay por docena. Ahí es cuando uno debe pensar por sí mismo y decidir por cuenta propia. Pensar ¿qué me parece a mí este final? Y llegar a una conclusión individual. Para mí,
Eso es lo más importante, ya que muchos cometen el error de tomar opiniones de otros y volver la propia. Eso no es bueno, porque a veces toman opiniones de gente que solo quiere provocar discusiones. Y lo verdaderamente importante es que si vas a opinar, esa opinión sea realmente tuya. Por ejemplo, yo hablé de cómo el conformismo es un factor. Hay quienes dicen que los mangakas no tienen huevos, lo que es una forma más osada de decir lo mismo que yo. Cada quien tiene su modo de explicarlo. Para ir concluyendo este video me gustaría resumir un poco. Te he dado motivos objetivos de qué puede influir en un final para que lo percibamos como uno malo, pero también a veces simplemente lo que influye es la opinión mayoritaria de toda una comunidad. Aparte de eso, quiero que tengamos en cuenta algo. No es que los finales de ahora sean malos y haya una crisis en la actualidad. Tal crisis no existe. Malos finales puedes hallar en cualquier época de la historia, y con el tiempo las personas cambian de opinión. Lo que consideraban malo ahora es bueno y viceversa. Alguna vez el final de Dragon Ball GT fue intocable, siendo hermoso para muchos, pero ahora varios lo reducen a decir que es simplemente un AMV, o casos contrarios. Dicen que una historia estaba adelantada a su época, pero esto es lo que digo de la relatividad y cómo la opinión popular parece ser la que decida. Cierto público de internet dice que hay una crisis por el simple hecho de que muchas historias populares han terminado mal recientemente. Para mí, lo que realmente es controversial es que esas historias, por ser populares, siempre están en el ojo de la tormenta. Todo lo que hagan será cuestionado. Y cuando se trata de finales, un gran público está ahí esperando para destruir esa serie. A veces también puede ser culpa de la expectativa, porque es común ver a una comunidad perdiendo los estribos con sus ideas y lo que quieren que pase. Complacer una expectativa muy elevada es imposible hasta para el mejor de los autores, pero además, como dije antes, la opinión que de verdad importa es la de los japoneses, ya que por más que nos quejemos acá, si allá sale bien, no cambiará nada, y si sale mal, seguirá sin cambiar porque llevan muchísimos años siguiendo la misma fórmula, y el único efecto positivo que eso pudiera tener es que al menos cuando las historias son ligeramente más atrevidas, acá se valoran mucho, a veces se valoran demasiado, pero de nuevo, la comunidad de Latinoamérica es muy complicada. La menciono porque es donde estoy, pero de seguro hay comunidades de otros lados del mundo incluso peores. Es más, y no vaya a ser que la comunidad de fans de anime de las Filipinas no sea más tóxica. Yo solo diré, tengamos cuidado con las Filipinas. Hasta aquí el video de hoy. Ojalá que te haya resultado útil y te haya aportado con este tema tan controversial de hoy en día. No olvides dejar tu opinión en comentarios y el respectivo apoyo si te ha gustado. Suscríbete si aún no lo estás y nos veremos en la siguiente ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda que One Piece es aparentemente eterno.